bien, en este momento continuamos con el proyecto Contribuciones a la Ciencia de la Lógica, esto llevado por el Seminario de Estudios Hegelianos en UAM Iztapalapa. En este momento me complace presentarles de nuevo al doctor Sergio Pérez Cortés, quien nos va a presentar el tema de la finitud. Para quien no lo conozca, el doctor Sergio Pérez Cortés es profesor e investigador de tiempo completo por el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Realizó estudios en Arquitectura y Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México y en Antropología con especialidad en Lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es doctor en Lingüística por la Universidad de París, décima NACTEF, y doctor en Filosofía por la Universidad de París, primero Sorbonne. Es responsable de la cátedra de Michel Foucault, creada por las unidades Iztapalapa y Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana en colaboración con la Embajada en Francia en México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y miembro del programa de College International de Philosophy con sede en París, del que fue director del programa durante el periodo 2000 al 2006. Ha sido condecorado con la membresía vitalicia del Clara Hall College en la Universidad de Cambridge y con las palmas académicas en grado de caballero otorgado por el gobierno francés. Sus líneas de investigación son oralidad, escritura y lectura, filosofía política y moral, la genealogía de los hábitos intelectuales, filosofía helenística y el pensamiento de Hegel, Marx y Foucault. Dentro de sus publicaciones destacan Soñar en la Antigüedad, Los Soñadores y su experiencia, publicada en el 2018, La razón en la historia, Hegel, Marx y Foucault, publicada en el 2013. En los libros coordinados, les voy a solamente nombrar un par, que junto con la doctora Carmen Trueba se publicó el libro de Dignidad, Perspectivas y Aportaciones de la Filosofía Moral y Filosofía Política, y junto con el doctor Rendón, Jorge Rendón, hizo el libro de Telos de la Modernidad, dos estudios sobre la filosofía política en Hegel, eso en el 2014. Entre sus artículos se encuentra Concebir la realidad efectiva, publicada en el libro de Hegel, Ontología Estética y Política en el 2017, La dimensión política del psicoanálisis de Etienne Balibar, publicado en el libro Filósofos después de Freud, Debilidades democráticas, publicado en el libro de Ayotzinapa, La crisis política en México en el 2016, y La ética de las creencias, una crítica filosófica a las creencias, publicado en el libro de Luis Villora, Filosofía, Historia y Política. Estos son solo algunos de los textos que les puedo mencionar que he publicado, pero tienen muchísimas publicaciones. En la caja de información les voy a dejar unos links donde pueden encontrar tanto los textos para que los descarguen como la bibliografía completa del doctor. Y bien, sin más por el momento, vamos a comenzar con la exposición de la conferencia que nos va a hablar sobre la finitud, y los dejo con el doctor Sergio Pérez Cortés. Bueno, vamos a empezar. Estimados escuchas, auditorio, la sesión de hoy la dedicaremos a la categoría de finitud contenida en la lógica de Hegel, en la doctrina del ser, continuando con nuestro propósito de ayudar al acceso a ciertas categorías de la lógica que suelen tener dificultades de lectura particulares. La finitud, Endlichkeit, es una categoría clave para comprender el proyecto de la filosofía especulativa. En la enciclopedia, la expresión de la finitud es llamada la proposición capital de la filosofía. Es porque con la finitud, Hegel inicia el combate frontal contra la representación que la conciencia inmediata se hace de las cosas mundanas. En efecto, el entendimiento no ve más allá de una realidad sensible en la que cada cosa finita, fija en su ser, coexiste con muchas otras cosas finitas igualmente inmóviles en su ser. Por el contrario, la lógica define al ser finito como aquello que contiene la negatividad en sí y por ello deviene, cambia y finalmente perece. Pero su perecer no es una simple aniquilación, sino la prueba de que hay una realidad más alta que el mundo de las cosas inmediatas
que solo está al alcance de la razón. Hegel insiste en que las cosas finitas son reales, pero solo adquieren su significado cuando se las anexa al proceso infinito que les da presencia y sentido. Empecemos con la primera parte, que se llama la finitud ante la sensibilidad. Cuando decimos el ser humano es finito, esto significa que cada conciencia, cada yo, se relaciona con algo otro, un negativo de él, con el que se encuentra en una relación tal que se hace patente su mutua limitación. Cuando yo me subo al metro y me siento en un lugar, me doy cuenta que al lado mío hay un otro, que yo tengo un límite, que el otro también tiene un límite, que estamos uno al lado del otro, porque somos seres finitos en el sentido espacial del término. Todos los vivientes son singulares y autónomos. Uno está al lado del otro, contiguo al otro y nada más. La conciencia percibe su finitud también ante los objetos del mundo, pues está separada de estos. Como seres finitos que somos, tenemos apetencias, necesidades y carencias. Debemos comer, debemos dormir, debemos alimentarnos, debemos darnos un cobijo. Y esto nos lleva efectivamente a la idea de que somos seres finitos con carencias que tenemos que ir al mundo a resolverlas. En el dominio de la sensibilidad, lo finito está pues determinado como lo negativo, sea como el consumo de los objetos externos o como la muerte de la conciencia misma. Lo finito es, por definición, aquello que perece, que no permanece siempre el mismo, y su extinción equivale a la aniquilación de su propia finitud. Ahorita veremos un poco más acerca de cómo la conciencia sensible sabe de la finitud. Pasemos ahora a ver la finitud ya no en el ámbito de las cosas sensibles, sino en el ámbito de la reflexión. En la primera forma de la reflexión que Hegel presenta, un particular delimita a otro particular y constituyen una multitud de apariencia infinita. En la segunda forma de la reflexión, cada uno, cada algo, está relacionado con otro, pero continúan siendo contiguos. Lo finito tiene un límite puesto por lo infinito, pero este infinito tiene también un límite puesto por lo finito, de manera que aquel infinito no es realmente infinito, puesto que carece de aquello de lo que lo delimita y lo confina. Es pues finito. Esta relación es interesante. Hegel va a decirnos, la reflexión sabe que además de lo finito existe lo infinito, pero le va a costar mucho trabajo comprenderlo. Esta manera de reflexionar la finitud nos parece bastante familiar. Lo finito existe y lo infinito existe y son opuestos. La conciencia reflexiva se dice entonces, yo soy primeramente lo finito y lo infinito está más allá de mí. Dios, lo infinito, existe, pero está más allá. Está claro que yo soy, se dice la conciencia, soy identidad conmigo mismo, soy lo finito y está a lo lejos lo infinito. En apariencia, la conciencia adopta una actitud de humildad, declarando a lo infinito ininteligible y como algo superior a ella. Pero enseguida sucede lo contrario. Esta conciencia finita cree adorar a Dios, declarándolo más allá e incomprensible. Pero en realidad renuncia a comprenderlo y no le queda más vinculante lo divino que la fe, el éxtasis y la emoción. Dice Hegel, normalmente la reflexión coloca la finitud, por ejemplo, respecto a Dios, diciendo, yo soy, Dios es también, yo soy finito, Él es infinito, pero Él está más allá. Y como está más allá, no tengo ninguna comprensión de Él, me tengo que entregar solamente a la fe o al éxtasis. Y Hegel dice, en realidad esto, de apariencia humilde, es en realidad una arrogancia de la conciencia. El yo, estoy citando ahora a Hegel, el yo se finge humilde, mientras que por su orgullo no sabe abandonar su vanidad y su nulidad. Por otra parte, al quedar eliminado el saber acerca de algo superior y permanecer solamente en la emoción subjetiva y el antojo, nada vincula objetivamente a las conciencias
y en la diversidad antojadiza, éstas quedan hostilmente enfrentadas entre sí con odio y desprecio mutuos. No voy a hablar de la religión, pero lo que Hegel está diciéndonos es la relación que normalmente establecemos frente a Dios, colocándolo más allá, incomprensible, no es una humildad, es una arrogancia, porque lo que finalmente digo es, sí, Dios está más allá, pero yo estoy aquí también. Tanto la conciencia sensible como la reflexión tienen algo en común. No logran comprender la finitud de lo finito. De un modo u otro, mantienen al yo, a la conciencia finita, como algo que persevera en sí, que es un ser afirmativo sin restricción. A estas formas de conciencia les resulta muy difícil reconocer su propia nulidad en tanto que cosas finitas. Ciertamente, la conciencia sensible y la conciencia reflexiva saben que hay algo más allá de ellas, pero no logran representárselo sino como una proyección de sí mismas. No pueden comprender lo universal, lo infinito, como algo que las contiene, y por ende acaban erigiéndose como principio verdadero. Cito otra vez a Hegel: yo, en cuanto inmediato, soy la única realidad. Solamente yo me conservo y todas las determinaciones son válidas o inválidas para mí. En el plano de la religión, esto se traduce por no conocer a Dios, en no saber nada acerca de la verdad, y puesto que no se sabe nada acerca de la verdad, tampoco se sabe nada acerca de lo que es el derecho o el deber. Cito a Hegel otra vez, vean ustedes la crítica que está haciendo a esta conciencia que se sabe finita, pero que no puede reconciliarse con lo infinito. Cito a Hegel: yo soy lo abstracto y el contenido lo pongo yo, y lo que hago valer es solamente lo contingente, el contenido puesto por mi opinión, por mi sentimiento. El contenido es bueno en la medida en que yo esté convencido de ello, y para que sea bueno solo hace falta mi reconocimiento que yo esté convencido. La lógica de Hegel se propone pues ofrecer un concepto enteramente diferente de finitud y con ello remover los obstáculos que frenan a la conciencia sensible y la simple reflexión pensante. Pero para ello se inicia un arduo camino. En la lógica, el camino se inicia prácticamente al inicio de la doctrina del ser. Simplemente para tenerlo en la memoria, les recuerdo que en una conferencia previa, grabada y ya puesta a su alcance, el profesor Tomás Ochoa nos explicó la manera en que el ser y la nada aparecen en una relación, primero de devenir y luego de cambio. Recordemos, por memoria solamente, para que un algo sea un algo, tiene que diferenciarse de un otro. Pero esa diferencia de un otro, que introduce en él la negatividad, le obliga a no solamente diferenciarse del otro, sino a identificarse a sí mismo, volviendo así a través del otro. A la primera negación, el otro, el yo responde con una segunda negación, que es la negación del otro, para poder identificarse. Es decir, lo que muestra Hegel y lo que el profesor Ochoa mostró muy bien es que el ser lleva dentro de sí la negatividad. Y como lleva dentro de sí la negatividad, es necesariamente un movimiento incesante de devenir. El ser deviene, no es inmóvil. El ser para Hegel no es algo inmóvil y permanente, es algo que deviene. Pero no solamente deviene, el profesor Ochoa nos mostró que además de devenir, cambia. Algo cambia porque justamente lleva dentro de sí su negatividad que lo obliga a relacionarse con un otro para volver así. Deviene de manera interior, cambia de manera también exterior. Devenir y cambio son los elementos básicos del ser porque Hegel ha introducido en ellos la noción de negatividad. El ser es al mismo tiempo no ser, y en ese movimiento entre el ser y el no ser se juega justamente su devenir permanente y su cambio. Esto fue lo que el profesor Ochoa nos contó muy bien en una de las lecturas pasadas. Yo me voy a concentrar en dos nuevas categorías que parten
del devenir y del cambio, pero que nos orientan hacia el vínculo de lo finito con lo infinito, hacia la redefinición de la finitud. La lógica ha mostrado que en el proceso de ser pensado, en su relación con el otro, el algo es cada vez más determinado a medida que, negando su negación, que es el otro, vuelve a sí. Algo es en sí la negación de su ser para otro, y por este medio se hace idéntico a sí y diferenciable de cualquier otro. Así concebido, el algo es cesar de su otro, y de ese modo el algo y el otro constituyen cada uno la frontera, el borde del otro. Esta es la categoría de término. Hegel introduce la categoría de término para decir, el ser tiene un límite, el ser finito tiene un límite, y ese límite se muestra porque hay un punto en el que él cesa de ser. En ese punto aparece un otro, que también cesa de ser exactamente en ese punto. Cuando yo me subo al metro y me siento al lado de alguien, me doy cuenta que yo tengo un límite, que yo tengo un término, que aquí termino yo, y ahí empieza un otro. El otro también termina donde yo empiezo. Esa es la categoría de término, dice Hegel. Para pensar un algo tenemos que pensar que siendo finito tiene un término. Y es ahí donde me voy a concentrar. Todo algo, dice Hegel, al que estoy citando, excluye eso otro de sí, y así, donde el otro se detiene, el algo es. Es donde el otro ya no es. Es propio ser del algo es, así el no ser del otro, y en este sentido, el término del otro. Donde yo termino, inicia un otro. Donde el otro termina, inicio yo. El término es algo que está a la vez en mí y en el otro. A pesar de su aparente sencillez, la categoría de término merece una consideración más detallada. Debido a que es la unidad de algo en sí y del algo como ser para otro, el término tiene dos aspectos. El término de algo es aquello que lo delimita, porque es el borde en el cual algo concluye y en ese sentido es hasta donde llega la afirmación de su ser. Pero el término es también donde el algo se suprime porque en su término deja de ser, puesto que ahí se inicia otro que excluye al primero. El término es entonces dos cosas. Primero, negación radical, porque delimita al algo como completamente exterior a otro. Segundo, es también lo que lo une al otro. Donde algo acaba, otro algo comienza, y por ende el término pertenece a ambos. Es el momento de su no ser, el otro que cada uno es. En tercer lugar, afirmación de sí, negación de sí, el algo es lo que es por esta doble negación que tiene del otro. Finalmente, el algo solo puede ser identificado mediante su término o negación definitiva del otro. Algo es un algo determinado porque termina en un punto donde niega al otro. El término es así un punto medio entre los dos, el algo y el otro, pero es un mediador singular porque no está entre los dos, sino en cada uno de los dos. Es aquello que no está ni afuera ni en medio, sino en el uno y en el otro, como punto de contraste entre ambos y a la vez como parte integral de cada uno. Hegel nos está mostrando un movimiento lógico muy interesante porque dice, el término es ese punto en el que uno concluye, pero empieza el otro. Para el otro, el término es el lugar donde también concluye y empieza el primero. El término no es algo que esté entre los dos, es algo en los dos. Y esto es lo que Hegel está diciendo. Para que les resulte más fácil, piensen ustedes geográficamente, es una metáfora, pero en la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Qué es la frontera? ¿Será una línea? ¿Será la valla de Trump? Porque la frontera, es decir, ese punto en donde México termina e inicia Estados Unidos, es un punto que le corresponde a México, porque México termina ahí, y que le corresponde a Estados Unidos, porque Estados Unidos inicia ahí, o a la inversa. La frontera es el lugar en donde Estados Unidos termina e inicia México. Pero no podemos decir que la frontera sea una línea,
una raya. En los mapas de geografía que nos enseñaban de niños, ustedes ven cada país delineado por una línea y luego le poníamos color para diferenciarlo. Esa línea es exactamente lo que Hegel está llamando término. Término es el lugar en donde algo concluye y otro algo se inicia, o a la inversa, donde el segundo concluye y el primero se inicia. Por eso dice Hegel, el término no está entre los dos, está en los dos. El término es contradictorio, pues pertenece irrevocablemente al algo mismo. El algo es solo porque tiene un término más acá del cual sabemos qué es lo que es. Algo es lo que es porque se encuentra de este lado del término. México es lo que es porque se encuentra de este lado del término. Pero por otro lado, se diferencia del otro exactamente en el término, porque es ahí donde es diferente del otro y con esto introduce la diferencia en sí mismo. Algo es uno en su determinación y al mismo tiempo no es uno con ella. Dicho de otro modo, la relación con el otro no se reduce a una mera negación, porque al reflejarse en el término, el algo debe poseer una identidad intrínseca en sí mismo. El término hace al algo positivamente lo que es y al mismo tiempo lo convierte en la negación total del otro. Algo, en su término, ya no es un mero ser para otro, sino el no ser para otro que deviene prominente. Dice Hegel que es la negación cualitativa del otro. Para la lógica, el término no es el contorno o la figura de algo. Si algo no tuviera un término, sería indeterminado. No sería el algo que es, sino un algo indiferenciado de cualquier otro algo. Por tanto, el término es lo que especifica un algo como realidad finita y no pertenece al simple ser del algo, sino a su identidad total, porque el término es el no ser del algo mediante el cual éste es lo que es. El algo afirma su identidad donde cesa de ser lo que es. La lógica está mostrando que, cito a Hegel, todo lo que se refiere a cualquier realidad, por donde quiera que se le vea, se identifica con su término y por medio de éste con su determinabilidad. Déjenme continuar con el ejemplo que decía. México es México porque llega hasta la frontera. Es lo que es porque tiene un término a partir del cual muestra que es y más allá del cual muestra que ya no es. Por eso el término para un algo como México es a la vez ser, porque es México hasta su borde, pero el borde es exactamente el no ser. Ahí deja de ser y pasa otro a ser. El término se revela pues como una contradicción en la cosa definida, en este caso en México. El término es el punto en el que México se sabe a sí mismo como país y lo defienden rabiosamente nuestros soldados, pero al mismo tiempo es el lugar en donde México deja de ser y ahora lo defienden el otro lado, celosamente los soldados norteamericanos que son más altos y más numerosos. El término es ese punto en el que se muestra la contradicción inherente a la finitud. Un algo es finito porque tiene un término, y el término muestra que al mismo tiempo que es, puesto que el término lo delimita, no es, puesto que el término le marca su no ser. Determinación quiere decir ahora que como límite del otro y como limitado en sí, el algo es a la vez negación referida a sí y exclusión simple del otro. Al final, el algo es la unidad del ser lo que es, pero es la unidad devenida, es decir, que afirma su ser en el término y pierde su ser en el término. Aquí reaparece la idea de devenir que ya habíamos introducido en una charla anterior. El ser deviene porque el término muestra que es al mismo tiempo ser y no ser dentro de él. Es decir, deviene. La prueba que deviene es que perdimos la mitad del territorio cuando se les vino en gana y entonces tuvimos una transformación porque nuestro término se corrió mucho más al sur. Es preciso dejar sentado nuevamente que Hegel no extrae la categoría de término de la sensibilidad, sino que está mostrando que en el proceso de pensar algo determinado es preciso establecerle un término, un borde en el que siendo deja de ser y dejando de ser afirma su ser. Ser finito es tener un término, porque un algo no es verdaderamente a menos que tenga un término. Cito a Hegel,
el término es la negación a través de la cual algo y el otro, cada uno es y no es. Cada uno es y no es. México es hasta el término de su frontera. A partir de ahí, no es. Pero lo mismo sucede con los Estados Unidos. Estados Unidos es hasta su frontera, aunque Trump piense otra cosa. Es hasta su frontera y más allá de la frontera deja de ser. Es decir, cada uno es y no es decir, deviene. Pasemos ahora a la categoría de finitud. Ya hemos visto la noción de término. Vamos a ver cómo Hegel redefine la noción de finitud a partir de esta contradicción interna. Hasta ahora, la lógica ha definido la finitud en el algo mediante las categorías de la otredad, del devenir, del cambio y del término. Cada una de ellas es una forma más determinada de la negatividad inherente a todo algo. Pero el término se afirma como algo de más largo alcance. Dice que todo lo que existe es lo que es, pero es esencialmente algo perecedero y por ende lleva en sí su cancelación, su extinción, y esto por razones lógicas, no empíricas ni sensibles. Es la demostración de la verdad conceptual de lo que para la conciencia sensible no es más que una mera percepción. Fíjense lo que Hegel va a decir. Lo cito. Cuando se dice que las cosas son finitas, se está diciendo que su no ser constituye su naturaleza y su ser. Y no solo que tienen una determinación, y no solo que tienen una cualidad como realidad y determinación existente en sí, no solo que se hayan limitadas y todavía tienen de ese modo una existencia fuera de su límite. Las cosas finitas existen, son, pero la relación hacia sí mismas consiste en que se refieren a sí mismas como negativas y precisamente por esta referencia a sí mismas se proyectan fuera de sí mismas allende su ser. Lo finito no solo cambia, sino que perece. Y no es simplemente posible que perezca, de modo que podría existir sin tener que perecer como un ser dentro de sí. La hora de su nacimiento es la hora de su muerte. Hegel acaba de introducir, pues, a propósito del término, la noción de finitud, pero ahora como lo perecedero. Lo finito es finito porque perece, y perece porque lleva dentro de sí su no ser, porque esa es la definición de finito. Finito es aquello que no es para siempre. Finito es aquello que un día u otro tiene un término y deja de ser. Al dejar de ser, perece. Ahora tenemos la finitud definida ya no solamente como devenir o como cambio o como término, sino como aquello que necesariamente lleva dentro de sí su momento del perecer. Por eso dice Hegel, la hora de su nacimiento es también la hora de su muerte, porque lleva dentro de sí la negatividad. La finitud de las cosas finitas no es un accidente lamentable y externo, ni un predicado negativo yuxtapuesto al ser positivo de la cosa. La lógica ha mostrado que lo que algo es, desde este lado de su término, apunta hacia no ser como su núcleo esencial. Algo finito es ser que se niega a sí mismo, pues tiene una frontera, un término. En un primer momento, el algo estaba determinado por un otro externo, pero ahora, por el hecho de verse reflejado así y determinado como negativo así, el algo pasa a otra cosa por sí mismo, por su propia naturaleza. La finitud no es otra cosa que este autocancelarse que está impreso en el algo por el hecho de que aquello que lo determina es su negación. La finitud ya no es una relación entre un algo y un otro, es la relación interior al algo entre su ser y no ser, entre el en sí y el ser para otro, constitutiva de una sola y misma entidad, y por tanto es aquello que orienta al ser del algo desde su origen a su cancelación. Finitud no es la cualidad de ser negado por algo exterior, sino más bien es pasar por sí mismo, dejar de ser por su propia naturaleza. Es una característica lógica, porque lo finito no es otra cosa que aquello que llega a su fin en virtud de ser lo que es. Vean ustedes, ya Hegel le dio a la finitud una dimensión mucho más potente, porque dice justo porque el ser finito, por su definición, tiene un borde, por su definición y por su naturaleza,
dejará de ser, perece, se cancela. La negatividad estuvo presente en todos los momentos lógicos anteriores bajo la forma de nada, otro o ser para otro. Pero ahora, en la finitud, toma la forma de una negatividad referida a toda cualidad del algo. Cito a Hegel, la finitud es la negación cualitativa empujada hacia el extremo, y en la simplicidad de tal determinación ya no deja a las cosas un ser afirmativo distinto del perecer. Es por eso, escribe Hegel, que cualquier reflexión sobre la finitud lleva el pesar de la muerte. Por este carácter de negación completa de la cualidad, la finitud es la negación como fijada en sí y por tanto está ásperamente erigida en contra de lo afirmativo. Y es así, con las perezas de su rigidez mortuoria, que se presenta el entendimiento, y por eso dice Hegel, la finitud es la categoría más obstinada del intelecto. Como veremos, lo que Hegel está diciendo es, ser finito es ser perecedero, pero al entendimiento no le gusta hablar de perecer, prefiere hablar del ser, y por eso la finitud es la categoría más obstinada del entendimiento, porque la finitud es meter la negatividad en el ser, y meter la negatividad en el ser es mostrar que el ser no es solo ser, sino también no ser, y por tanto perece por su propia naturaleza. El entendimiento no quiere oír hablar de eso y va a rechazar, y Hegel va a criticar todo el tiempo esto, va a rechazar la idea de finitud convirtiéndola en otra cosa. En otras palabras, para el intelecto finitud significa que el algo tiene un borde y más allá de ese borde ya no es, definitivamente. Este borde es su perecer, pero este perecer es solo lo último, la negación final, donde cesa y deja de ser, y por tanto ya no tiene frente a sí sino la nada. Para el entendimiento, ese es el problema de la finitud. Sabe que hay un no ser, pero el no ser lo coloca en el borde y más allá del borde del ser coloca la nada. Una vez llegado el perecer, ya no hay nada más, porque el ser ha dejado de ser y aquello que ha dejado de ser ya no es pensable. Para el intelecto, primero el ser finito es, sin restricción alguna, y luego cesa y cae en la nada. Y esta nada no puede ser algo afirmativo para el ser. Lo que está más allá de lo finito queda completamente separado de éste. La cancelación de lo finito para el entendimiento es lo negativo. Si frente a su otro, que es lo finito no puede persistir, sino que tiene que perecer, este perecer no puede ser afirmativo. El fin del ser no lo conduce más allá que a la nada abstracta. Hegel nos ha dicho, la finitud es una categoría muy obstinada para el entendimiento, porque es la categoría que le dice las cosas finitas dejarán de ser. Pero el entendimiento que solo entiende el ser, piensa que una vez llegado al límite, la cosa deja de ser y cae en la nada, y la nada ya no es pensable. De manera que más allá del ser no hay nada, aunque se llame finito. Pero de manera paradójica, tal como se vio en la reflexión pensante, si al ser finito le está negado todo contacto con lo infinito, entonces deja de ser finito, deja de ser transitorio, se eterniza, se hace perenne. Al ser colocado como lo simple opuesto de su otro, lo finito queda fijo en un solo lado de la relación. De lo infinito no se sabe nada y por ende lo finito queda firmado en sí. Cito a Hegel, a lo infinito se le atribuye el ser absoluto. En contra de él permanece lo finito mantenido como lo negativo de aquel. En tanto es imposible unificar con lo finito permanece pues como absoluto por su propio lado. El intelecto, que no acierta a pensar lo finito en su finitud, afirma que lo concibe como finito, pero como lo separa de su otro, lo infinito, deja de ser finito encerrado en sí y se convierte en estable, en inmutable, a pesar de todo. Déjame volver atrás para explicar esto. Hace rato decíamos, cuando la conciencia dice yo soy y Dios es también, y coloca a Dios más allá en lo infinito, pero lo declara incognoscible,
no puedo llegar a lo finito no está a mi alcance, no está al alcance de mi pensamiento. Lo que sucede, dice Hegel entonces, es que lo finito dice que hay un infinito más allá de él, pero como lo tiene al lado de él, pues él mismo ya no es finito, sino infinito, es lo que permanece, lo que dura, lo que está al lado de lo infinito, pero como interminable. Se hace pues en esa obstinación que decía Hegel de la conciencia, ¿no? El creyente dice humildemente, no conozco a Dios, pero me afirmo a mí mismo porque a pesar de todo, soy, ¿no? Eso es exactamente lo que le sucede a la metafísica tradicional. Desde luego, la metafísica tradicional asegura que no confunde lo finito con lo imperecedero y que siempre ha sostenido que lo finito es finito y no lo perenne. Pero lo que dice es diferente a lo que hace. Cito a Hegel. Lo importante es saber si en la concepción que uno se hace se persiste en el ser de la finitud, si permanece el carácter transitorio como subsistente en sí, o si ese carácter transitorio, esa evanescencia no se diluye. Ahora bien, que esto no sucede es lo que queda patente en aquella concepción de lo finito. Hegel está haciendo la crítica, de decir, cuando nosotros decimos de lo finito que está separado de lo infinito, pues entonces lo que pasa con lo finito es que uno, lo infinito se finitiza. ¿Cómo puede Dios ser infinito si aparte de él estoy yo? Y por otro lado, lo finito se infinitiza, puesto que no estoy vinculado a lo infinito, yo mismo soy permanente, imperecedero, incapaz de cambiar, incapaz de perecer. Hegel no pretende que esta obstinación de la metafísica tradicional ha sido permanente. En la historia de la filosofía existen intentos muy profundos de reconocer la negatividad del ser. Ejemplo, la dialéctica de Platón, a la que Hegel no escatima ningún elogio. En el Sofista, afirma Hegel, se reconoce por vez primera que lo otro es lo mismo y que lo mismo es lo otro desde el mismo punto de vista. Cito a Hegel refiriéndose a Platón, lo difícil y lo verdadero consiste en demostrar que lo que es lo otro es lo mismo y que lo mismo es lo otro, y además en el mismo sentido y en el mismo aspecto en que se pone de manifiesto una determinación y también se retiene la otra. Es comprensible, sin embargo, que la dialéctica de Platón sea apenas una aproximación, porque en el momento de Platón no existían los medios conceptuales para ir más lejos. Hegel ha introducido en el ser su no ser y nos dice, lo finito no solamente deviene, cambia, sino que también perece. Pero hasta ahora no hemos logrado vincularlo con lo infinito. Decimos, lo finito es por un lado y lo infinito por el otro. Esta es la perspectiva de la metafísica tradicional que dice, Dios es y yo soy también. Y los dos estamos tan contentos uno al lado del otro. Y eso es lo que Hegel va a criticar con la siguiente categoría, el límite y el deber ser. Ahora aparece el deber ser y el límite, una categoría distinta, límite y deber ser. Ya teníamos el término, ahora tenemos el límite y el deber ser. Hegel ha construido al ser finito como un ser contradictorio que deviene, que también cambia y que tiene dentro de él un término que comparte con su ser otro. Mediante su término, el algo es un ser en sí, pero su ser para otro se halla a la vez en él y fuera de él, pero no como exterioridad en general, sino como exterioridad de un algo. El paso siguiente consiste en mostrar que esta contradicción empuja al algo a negar este término suyo y para mostrarlo nos desplaza a lo que sucede en su aspecto de su en sí. Vamos a entrar en el ser para ver qué sucede al interior de él con la contradicción entre su ser y no ser. El algo tiene un término, pero no se conforma con el ser, el no ser del otro, sino que es algo en él. Es entonces negación de la negación, pero esta vez es una negación dirigida contra su término. Cito a Hegel, la unidad del algo consigo mismo, a la cual pertenecen tanto la destinación como la constitución, es una relación dirigida contra sí mismo, la relación de su destinación existente en sí, que niega en él su término inmanente. El término de un algo
puesto así como un negativo que simultáneamente es un esencial, ya no es solo un término, sino un límite. Esta contradicción por la cual el algo niega dentro de sí su término inmanente hace que el término se convierta en límite. Surge así una nueva categoría, la de límite. ¿Cómo surgió la categoría de límite? Porque ahora cuando nos fijamos al interior del ser que lleva la contradicción, éste se da cuenta que tiene un término. Este dice ahora reflexiono que tengo un término, que hay un punto más allá del cual ya no soy. Ya no es solo un término en el sentido de algo externo a él, sino es un término que él resiente como suyo. Ahora él sabe que tiene un término, que tiene un límite, y su impulso, como nos va a mostrar Hegel, es justamente ir más allá de sí. En la categoría de devenir ya se presentaba la absoluta, la perpetua movilidad del ser, solo que en ella algo cambia en sí mismo, pero continúa siendo. Cuando hay un devenir, la cosa cambia, pero continúa siendo la misma. El devenir no niega el ser en cuanto tal, solo niega que el ser sea inmutable. La categoría de cambio agrega algo más. Ella anunciaba la alteración que algo sufre por su relación con sus otros. El algo es cambiante solo en la medida en que es el otro del otro que es. Pero el cambio no deja ver la esencia negativa total porque el movimiento se inicia desde el ser otro, desde el aspecto de la constitución. Algo cambia, dice Hegel, cambia porque su relación con los otros cambia. Y cuando cambia la relación con los otros, cambia su ser. Por ejemplo, yo soy padre, quizá en unos años seré abuelo, pero ese cambio no está en mí, está en la actitud de mis hijos que tendrán o no hijos para que yo pase de ser padre de ellos a abuelo de sus hijos. Es un cambio, pero es un cambio, dice Hegel, que no presenté yo. Ahora, justamente con la noción de límite, el cambio ya está en mí. Vamos a verlo. Ahora en el límite se presenta la negación definitiva, porque la negación se inicia desde la destinación de algo, desde el núcleo de algo, en su en sí, donde el algo se cancela en lo que es en sí mismo. El algo es ahora finito, no en su término, sino en él mismo. Es ahora finitud como negación de su propio ser. Cito a Hegel, en la medida en que las cosas son finitas, no tienen tal ser aparte de su límite o de su no ser, sino que el no ser constituye su naturaleza y su ser. El corazón del ser es su no ser. Esto es típicamente Hegel, ¿no? El corazón del ser es su no ser. Eso es lo que le está pasando ahora al ser en sí. Tiene un término, pero ese término se ha interiorizado en él. Él se da cuenta que tiene un término y entonces ahora se llama límite. El ser finito se ha tornado, pues, esencialmente perecedero. Sin embargo, debido a su naturaleza contradictoria, finitud no significa simplemente cancelación del ser, sino supresión y también conservación del ser finito. La finitud es sólo otro modo de ser. Algo no podría finitizarse si no fuera ya un ser. Nada puede morir sin haber sido antes, al menos temporalmente. Pero además, debido a que lleva en sí lo positivo del ser, tanto como lo negativo de su no ser, el algo niega la determinación que lo limita, es decir, se autoniega. Si el límite ha introducido la finitud en la totalidad del algo, en sentido inverso de la relación, el algo ahora reacciona ante su límite y lo niega. A este impulso por el cual el ser en sí del algo niega el límite que lo determina y busca superarlo, Hegel lo llama deber ser. Por tanto, este ser en sí, como relación negativa con su término distinto de él, en relación hacia sí mismo como límite, es lo que constituye el deber ser. Hegel ha introducido una categoría nueva, el deber ser. ¿Qué es el deber ser? El deber ser es el momento en el que el ser se da cuenta que tiene un límite, se da cuenta que ese es su límite y decide ir más allá de su límite. Se llama deber ser porque va a ser un impulso, pero ese impulso no lo debe afuera, lo debe adentro. Ese impulso se debe a que recibe clara conciencia de que tiene un término, que ese término lo limita, lo determina, y él debe ir, insiste en ir
más allá de sí mismo, es deber ser. Vamos a ver la diferencia entre el deber ser de Hegel y el deber ser de Kant. Es un tanto sorprendente encontrar en la lógica el deber ser, una categoría que desde Kant está más bien asociada al dominio de la ética. Hegel no hace uso de esta categoría para refutar a Kant, aunque indirectamente sea posible, sino para mostrar la manera en que se comporta la contradicción en el dominio de la finitud. En efecto, ¿qué es el deber ser en la lógica de Hegel? Es la reacción que proviene del en sí, desde su destinación cuando, frente a su límite, lo comprende como limitación y por tanto busca negar esta autolimitación reconocida. Mediante el término, el algo ha devenido finito en sentido pleno, pero su término sigue estando también fuera de él. Niega el límite porque sabiéndose finito, reconoce que tiene una limitación, ahora interna, y reacciona ante ella. El deber ser aparece en el momento en el que el límite se revela al algo como limitación. El deber ser es el reconocimiento en el ser finito de una limitación, de una carencia cuya necesidad se hace sentir desde sí mismo y por tanto no es una carencia en general, sino carencia de aquello de lo cual carece. El reconocimiento de una carencia es una exigencia de completitud, esto es, la necesidad de superar su limitación propia. Está en la destinación del ser sentirse a la vez finito y por tanto exigir aquello de lo que carece. La finitud consiste, pues, en una existencia acoplada a una carencia, lo que la incita a superarse, a ir más allá, hacia algo que ella no es. Permítanme darles un ejemplo que me suele servir en las clases. Cuando ustedes terminan la licenciatura en filosofía, sienten que no es suficiente. La licenciatura en filosofía se ha convertido en un término. Son licenciados en filosofía. Más allá de la licenciatura, sigue la maestría. Ustedes perciben que la licenciatura es un término, pero cuando perciben que la licenciatura es un término y que no basta, pues entonces aparece en ustedes un impulso. El impulso por superar ese límite que la licenciatura significa. La licenciatura es una determinación. Cuando alguien dice que es licenciado en filosofía, es una determinación del ser. Es una determinación que identifica a cada uno. Pero cuando la conciencia se da cuenta que la licenciatura en filosofía no es suficiente, que es una limitación, pues entonces viene el impulso a superarla. A ese impulso, que es un impulso interior, Hegel lo llama deber ser. El deber ser es el impulso por el cual ustedes perciben algo como límite y deciden superarlo. No les viene de fuera, les viene de dentro. No se trata de que alguien les imponga la maestría y luego les imponga el doctorado. Es que son ustedes, en su impulso interior, al saber que eso es un límite, los que hacen irrumpir el deber ser. Ese impulso por ir más allá del límite. Ese es el deber ser de Hegel. Vamos a continuar con esto. En consecuencia, el deber ser afecta solo a los seres vivos. En la materia inerte, una piedra, una hoja, el límite no existe porque para éstas el límite no es reconocido. Cito a Hegel, pero si la existencia contiene el concepto, no solo como ser abstracto, sino como impulso, como vida, entonces cumple por sí misma la condición de estar más allá de su límite y superarlo. Los seres vivos, dice Hegel, tienen el deber ser como ese impulso por superar su limitación. Ellos conocen su limitación y justo porque conocen su limitación, surge en ellos el impulso por vencer esa limitación, por ir más allá de su límite y alcanzar una existencia más concreta, más específica, más determinada. Ese es exactamente el deber ser. Por tanto, en la lógica, el límite no es un borde insuperable, pues para el ser, conocer su límite es ya superarlo, porque el límite ya está dentro de él. Subsanar una carencia apunta a algo que está más allá del límite, el cual resulta eliminado en el momento en que el algo logra su satisfacción, superando su carencia y volviendo así, recobrando su identidad consigo mismo, solo para que en su devenir se restablezca un nuevo límite al cual tendrá o tenderá nuevamente a superarlo
en un proceso sin fin. Terminada la licenciatura, desean una maestría. Terminada la maestría, desean un doctorado. Tienen el deber ser de ir más allá. Ese impulso que les viene de dentro se debe a que sienten que lo que han logrado es un límite. Es real, es una determinación de ustedes, pero es un límite que los limita y por tanto, como seres vivos, llevan dentro de sí el impulso por ese límite que ya saben que estén ustedes, superarlo. Ese es el deber ser. El deber ser no es solo la superación del límite, sino la superación continua de sí. El deber ser no es solo la superación del límite, sino la superación continua de sí. Con ello, la lógica muestra que en la esencia de lo finito está negar el límite que su propia finitud le impone y así realizarse más allá de sí mismo, afirmarse más allá de sí mismo. En la ética de Kant, el deber ser es incondicionado porque es puesto fuera de la conciencia y por definición es inalcanzable. Es una aspiración permanente, pero nunca realizada. En la lógica de Hegel, el deber ser es siempre algo presente y condicionado porque proviene del ser en sí de la destinación y del ser para otro de la constitución, vale decir, es una cualidad intrínseca y por tanto el deber ser es la negación de esa cualidad. El solem, el deber ser kantiano, es aquello por el cual la cualidad del ser, que se reconoce incompleto, busca ser llenado por una cosa concreta. Es una carencia que por su propio carácter defectuoso tiende a desbordar el límite que encuentra y este desbordamiento es la superación de ese límite. Kant pensó, equivocadamente, que el deber ser es una existencia más sublime que la realidad. Hegel, por el contrario, cree que el deber ser no es algo externo, sino un impulso esencial del ser. Por ser finito, todo ser tiene dentro de sí su propio deber ser y busca realizarlo, pues de otro modo no alcanza la existencia verdadera. Un ser finito es un ser incompleto, sin duda, pero es un ser cuya característica es no poder permanecer en su límite, de tener un límite y al mismo tiempo no tenerlo, de tener necesidad de una determinación suplementaria. Hemos introducido la noción de término, hemos introducido la noción de límite y la noción del deber ser para mostrar que lo finito no se conforma con ser finito. Lo finito es limitado, es inconsistente, es incompleto, tiene carencias. Pero esas carencias no son solamente carencias, sino el reconocimiento de esas carencias. Por supuesto que pasará, por supuesto que seguirá siendo finito, pero lleva dentro de sí ese impulso por pasar más allá de sí, por dejar su finitud e insertarse en un proceso mucho más amplio que él. Ya empezamos a ver dónde está lo finito. Ahora nos vamos a acercar a esa relación de lo finito con lo infinito que para Hegel es fundamental para comprender su filosofía. El algo ha adquirido dos nuevas determinaciones, el deber ser y el límite. El deber ser contiene el límite y el límite contiene el deber ser. El algo contiene a ambos, pero estos son opuestos cualitativamente. Lo finito es de este modo la contradicción en sí, dentro de sí. Lo finito es finito porque es ser y no ser, porque es ser que sabe de su carencia, porque es ser que al reconocer su no ser, reconoce eso que lo limita y va a intentar superarlo. Pero lleva la contradicción dentro de sí y justo porque lleva la contradicción se mueve. Se mueve porque la contradicción le dice, estás determinado por un algo y ese algo te pone un límite. Tu límite como ser vivo es superarlo. Llevas la contradicción dentro de ti, pero justo por eso te mueves. Como contradicción que es, lo finito está condenado a suprimir su límite y en esta supresión a superarse. Esta superación es lo infinito. Lo infinito surge porque está en la naturaleza del ser finito referirse a sí mismo contra su límite, es decir, superarse a sí mismo, negar su propia negación y con ello convertirse en lo infinito. De manera que lo infinito muestra ser una necesidad lógica derivada de lo finito. No puede haber infinitud si no hay cosas
finitas. Hegel está mostrando que lo infinito no está más allá de nosotros, sino que lo infinito es ese impulso por el cual el en sí, el ser, intenta superar su borde, intenta superar eso que lo limita, ir hacia lo infinito, no detenerse en la determinación que lo hace finito. Lo infinito ahora aparece como una necesidad lógica. Esto para Hegel es muy importante. Necesidad lógica quiere decir que no es que Hegel se haya inventado un infinito, sino está mostrando que dentro del movimiento de lo finito hay la exigencia de ir más allá, es decir, a lo infinito. La demostración lógica consiste en mostrar que lo infinito no es una invención de Hegel, no es una idea que de repente se le ocurrió, es una necesidad lógica porque lo finito tiende, por la propia contradicción que lo habita, a ir más allá de sí. El infinito de Hegel no es pues otro ser colocado más allá e inaccesible. Es lo que resulta lógicamente necesario por la finitud de las cosas finitas, finitud que exige una prolongación más allá de ellas mismas. Es la propia naturaleza de lo finito trascenderse a sí mismo, negar su negación y por tanto devenir infinito. Lo infinito no es una invención lógica, sino algo que existe, porque es el ser afirmativo que se ha vuelto a establecer después de que el ser finito supera su limitación. Así, cito a Hegel, el infinito existe y existe en un sentido más intensivo que el ser primero e inmediato. El infinito es el ser verdadero, la superación por encima del límite. Por su naturaleza, el ser finito está condenado a extinguirse, pero también a superar su extinción. Sin embargo, puesto que viene de la contradicción entre su deber ser y su límite, este pasaje a lo infinito tiene dos aspectos. Primero, cuando el ser finito perece, esa negación de su finitud es la primera negación de su otro, lo infinito, y por tanto vuelve a caer en la categoría de lo finito como existencia real. El fin de un finito da lugar a otro finito, aquello que surge cuando el primero deja de ser. Lo finito realiza su finitud cancelándose, pero en su primera forma solo alcanza su propia destinación, es decir, pasa a otro, pero que es idéntico a él. Tenemos lo infinito bajo la forma de un continuo en que la finitud de cada cosa es negada solo para volver a reaparecer. Esto es lo que ve la conciencia sensible. Es lo infinito simplemente innumerable, cuantitativo, lo infinito como la repetición de los finitos, y por tanto, dice Hegel, es un falso infinito, un infinito que no ha abandonado la forma de su finitud. Para darles una ayuda y comprender esto, lo que Hegel dice es, cuando el ser finito en su existencia carnal perece, lo que sucede es que aparece otro ser finito y la cadena de seres finitos forma una infinitud innumerable. Las generaciones de seres humanos se siguen unos a otros, pero se siguen bajo la forma de la cancelación de la finitud material, de la finitud corporal de las existencias. Cada uno, cada generación crea los hijos de su generación, la humanidad continúa, pero continúa bajo la forma de formas finitas que se van siguiendo una a la otra. Y Hegel dice que ese es un mal infinito porque es un infinito simplemente innumerable. Es un infinito en el sentido de que mientras la generación de seres humanos siga teniendo seres humanos pequeñitos, pues la humanidad continuará en una serie infinita de seres, todos ellos finitos, que se cancelan. Pero este no es, dice Hegel, el buen infinito. Sin embargo, en segundo lugar, lo finito y lo infinito no tienen toda esta alternancia, sino una mayor imbricación. El destino de lo finito es caducar. Lo finito debe perecer, porque si no pereciera no sería finito, sino imperecedero. El ser finito no puede ser lo verdadero, porque es un ser deficitario, requiere de su otro para ser. Pero dejar de ser no es solo su cancelación, sino también su afirmación en sí y en una realidad más alta. En sí, porque dejando de ser, realiza una tendencia inherente a todo lo que existe, deviene otro de lo que es. Pero no solo es eso, porque la lógica ha mostrado que en lo finito
hay un impulso que lo lleva más allá de sí, que lo hace salir de sí mismo, y este ir más allá no es otra cosa que determinar lo otro de sí mismo, lo infinito. Hegel toma en serio la definición de lo infinito. Es lo no finito, lo que está determinado como negación de lo finito. Lo finito está contenido en lo infinito porque lo finito tiene un fin, pero es también en su esencia la trascendencia de ese fin. El ser finito se suprime, pero también se afirma porque da paso a una realidad más alta. Pasando a otro, lo finito solo llega a ser consigo mismo, y esta relación a sí mismo en el pasar y en el otro es el infinito, la infinitud genuina. Fíjese, él dice, si nosotros observamos a la humanidad desde el punto de vista corporal, pues la humanidad no es otra cosa que la sucesión de generaciones de seres que se extinguen una generación tras otra. Pero si dejamos el ámbito de lo material y nos observamos ahora desde el punto de vista espiritual, veremos que cada generación no solamente se cancela, sino se conserva, porque deja a la generación siguiente una cultura. Y esta cultura es lo infinito, es aquel horizonte en el que la nueva generación se va a formar, la va a desarrollar, morirá, pero dejará nuevamente la cultura ampliada, desarrollada en una dirección precisa. Es decir, como humanidad corporal, el infinito malo es simplemente la sucesión de generaciones que mueren. Pero desde el punto de vista espiritual, cada generación produce un algo, la cultura, que ya no es solo de la generación, sino que es infinita. Es infinita porque pertenece a todos los demás. Como seres espirituales, los seres humanos, aunque perecen corporalmente, dejan una huella, dejan un signo de intemporalidad, porque la nueva generación va a tomar esas ideas, va a tomar esa cultura y la va a continuar como algo infinito, ahora sí, en su sentido positivo. Infinito, porque el proceso por el cual la cultura espiritual se va desarrollando ni ha cesado ni cesará. A eso es a lo que Hegel dice. Ahí somos seres corporalmente finitos, pero espiritualmente infinitos. Hay una frase de Proust que a mí me gusta mucho, en donde dice, mire, los seres humanos en el espacio somos unos pigmeos, pero en el tiempo somos eternos. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos el tiempo humano. Porque en el tiempo los seres humanos dejan un legado para otros seres humanos que será infinito, interminable. Nosotros leemos hoy a Homero, que tiene más de 2800 años de muerto, y sin embargo ha dejado una huella imperecedera en el horizonte espiritual de todos que seguimos siendo herederos espirituales de él, en un proceso infinito que se llama la cultura, en este caso, que no cesará nunca. El ser finito se suprime, pero también se afirma porque da paso a una realidad más alta. Cito, pasando a otro, lo finito solo llega a ser consigo mismo, y esta relación a sí mismo en el pasar y el otro es lo infinito, la infinitud genuina. Si ahora observamos lo finito, encontramos algo similar. Lo infinito es lo otro de lo finito, pero no puede afirmarse solo como negación y por ello debe negar su negación, que es lo finito. Lo infinito contiene, por tanto, lo finito, pero por ello ya no es un infinito indeterminado, sino lo infinito determinado por la negación de la finitud. De modo que lo finito contiene lo infinito y lo infinito contiene lo finito. Cada uno es el otro del otro y la afirmación de sí a través de su otro. Ambos no pueden subsistir de manera independiente, son momentos de una realidad más alta que Hegel llama el infinito verdadero. El verdadero infinito no es más que el pasaje incesante de lo finito a lo infinito y viceversa. Con ello se revela que lo más verdadero del ser finito es que pertenece a un infinito devenir. Aquí ya Hegel nos está diciendo, aprende que lo finito no es nada más finito,
es también infinito y su verdad consiste en ser ambos. No te sientas existencia solamente finita. Date cuenta que tu significado, tu potencia de ser, descansa en que perteneces a un proceso infinito del que formas parte y que sin ti no sería. Cada ser de sí mismo es finito, pero lleva dentro de sí la infinitud como ese impulso en el cual todos contribuimos a una obra espiritual que es infinita e interminable. Hegel está diciendo, no hay manera de separar lo finito de lo infinito, porque lo infinito no es otra cosa que la manifestación de lo finito bajo la forma de su negación. Y lo finito produce lo infinito por su propia actividad. El devenir ya se había presentado como alteración, como cambio y como deber ser. Pero ahora, en cierto modo, todo eso ocurría en ese momento al interior del algo. Ahora, en cambio, el devenir se muestra como involucrando todo el ser finito y su otro, lo infinito. Por tanto, el verdadero infinito ya no es el infinito al lado de lo finito, sino el infinito que contiene a lo finito como uno de sus momentos. El verdadero infinito ya no tiene frente a sí a un ser limitado, extrínseco, antagónico, porque lo finito es parte de su existencia. Perdón que me detenga aquí, pero por eso dice Hegel que Dios está en nosotros. Dios no está arriba de nosotros. Dios está en cada ser finito. Dios está en cada ser vivo y cada ser vivo pertenece a Dios, es decir, a la totalidad, porque como ser finito está asociado a la infinitud inevitablemente. Llega Hegel a decir, sin nosotros, Dios no sabría nada de sí mismo. Dios, lo infinito, lo eterno, lo absoluto, para existir, necesita de las existencias finitas, porque la acción de éstas es justamente su manifestación. Vean ustedes la grandeza de Hegel. Es decir, no se desprecien como seres finitos, sépanse parte de la infinitud y sepan que lo infinito está inscrito en cada uno de ustedes. Puede ser llamado verdadero esta unidad porque es autosubsistente y ya no tiene nada fuera de sí, es decir, siempre es en su devenir y nunca deja de ser, aunque las cosas finitas que subsume se cancelen. Lo infinito es, pues, para Hegel, el más alto grado de realidad que se restaura porque vuelve así desde su propia limitación, superando esa limitación que es lo finito. Cito a Hegel, lo finito no es lo real, sino que lo real es el infinito. Es una realidad que no es nunca otra cosa que sí misma, un modo de ser diferente de lo finito, aunque se encuentre en el seno de las cosas finitas. Lo verdaderamente infinito es lo que se afirma en y por lo finito, lo que pone y suprime esta negación y por medio de esta supresión logra su propia realización. Hegel llama idealidad al proceso lógico de cancelación del ser finito debido a su naturaleza defectuosa. Ya en una conferencia anterior hablamos de idealidad. Idealidad significa saber que lo real es real, pero que lo real está asociado a lo ideal, que lo finito está asociado a lo infinito. Y esa es la verdadera realidad. La verdadera realidad es la unidad de lo real con lo ideal, es la unidad de lo finito con lo infinito. Y a eso Hegel le llama idealismo. El idealismo no es otra cosa que el reconocimiento que las existencias finitas son reales, pero que su verdadera realidad consiste en pertenecer al movimiento infinito que los ha constituido y que les da sentido y existencia. El ser finito no es un ser independiente, sino un ser que busca su afirmación, su sublimación en una realidad más alta, más durable que él mismo. Puesto que su propia filosofía devuelve a lo finito su carácter pasajero y transitorio, Hegel la llama idealismo. Y la manera en que cada filosofía se represente lo finito será decisiva de su propia naturaleza. Una filosofía que merezca ese nombre, piensa Hegel, es aquella que, como la religión, no reconoce lo finito como el ser verdadero. Una filosofía que otorga al ser finito la plenitud del ser no es propiamente filosofía porque no ha podido liberarse de la representación corriente de la conciencia sensible que subraya el ser de las cosas a expensas de su finitud.
No es idealismo, porque no ha podido comprender el papel del pensamiento, quien transforma lo inmediato en ideal, en el sentido de encontrar en él su esencia verdadera, su reconstrucción inteligible mediante conceptos. El dogmatismo permanece apegado a la realidad de las cosas y se eterniza en la finitud, sin darse cuenta que el verdadero objeto del debate en filosofía ya no es lo finito, sino lo permanente, lo infinito, lo eterno. La verdadera filosofía es aquella que, retirando al ser inmediato la solidez que gradualmente se le otorga, muestra el trabajo del pensamiento en el acto de reconstituirlo, pero en su esencia racional infinita. Sin este trabajo del pensar, contenido en la lógica, cualquiera que sea el parloteo de las cosas en su verdad, no se ha dicho nada. La filosofía, concluye Hegel, no alcanza su concepto, sino cuando puede mostrar en las cosas y más allá de las cosas el proceso racional que les otorga todo su contenido y su forma, su esencia y su existencia. Esa es la finitud. Yo quería hacerle un par de preguntas. Primero, agradecerle por la conferencia. Siempre tiene muy buenas explicaciones, doctor. Es muy claro en lo que dice y creo que para el público en general se lo va a agradecer muchísimo. Como le mencionaba, tengo dos preguntas. Una es si esta relación entre finito e infinito del ser se puede ver como en dos momentos o es uno, o son dos momentos del mismo proceso o son dos cosas diferentes. Y me refiero a una como con este concepto de límite y deber ser, en tanto que el sujeto se traspasa su límite y se convierte en otro y así sucesivamente hasta que muere. Y otro es cuando muere y se eleva a espíritu, como dice en la primera parte del espíritu, en la fenomenología del espíritu, ¿no? Que cuando el sujeto muere se eleva a espíritu y ahí es cuando se hace también infinito, o son dos cosas distintas. Bueno, lo que Hegel dice es que hay dos dimensiones en el ser humano, ¿no? Una dimensión lógica, que es la que está contenida en la lógica, justamente, donde se muestra cómo pensar lo finito y su relación con lo infinito, pero esa concepción lógica debe mostrarse en la realidad. Es decir, la concepción lógica de la relación entre lo finito y lo infinito no es solamente una concepción del pensamiento, es la realidad. Es decir, es así como pasan las cosas, ¿no? Es decir, Hegel diría, lo que yo describo en la lógica es la realidad de la vida espiritual. Eso es lo que me permite pensar, por ejemplo, la creación de la cultura, la creación de un infinito a través de la finitud, ¿cierto? Cada escritor finito, Vargas Llosa, por ejemplo, pues es un ser perecedero, ha muerto. ¿Solo ha muerto? No, dice Hegel. Superó su límite porque dejó un legado, dejó una traza espiritual, como lo hacemos todos en realidad, dejó una traza espiritual que explica su presencia en el mundo después de su finitud corporal. Es decir, para Hegel, lo que yo describía en la lógica, que es donde estamos en este seminario, no es solamente pensamiento, tiene que ser aquello que explica la realidad de las cosas. Por eso es que lo real y lo espiritual, que es las dos dimensiones que tú señalas, van juntas en Hegel siempre. Ok. Y la otra es que en este mismo sentido, cuando hace la distinción entre el deber ser de Kant y el deber ser de Hegel, en algún momento no se podría pensar también como el deber ser de Hegel de forma ética, pero no en el sentido de que nunca se llega a realizar, sino justo en la autorrealización del sujeto. Esa es la gran diferencia, ¿no? El concepto de deber ser en Kant, como traté de señalarlo en la lectura, está caracterizado por ser inalcanzable. Hegel hay una parte en la que se burla y dice, bueno, Kant llama deber ser algo inalcanzable y tiene razón, porque si algo que es deber ser se realizara, pues ya no sería deber ser, sería ser, ¿no? Y perdería su carácter de sublime, ¿no es verdad? Hegel lo que hace es que coloca su deber ser como un impulso vital. Hay un comentarista que lo dice muy bello, porque dice, mientras en Kant el deber ser es un deber moral, es un fin moral, en Hegel el deber ser es un impulso de vida. En Hegel el deber ser es un poco como el connatus de Spinoza.
Es decir, es aquello que impulsa al sujeto en su existencia. ¿Por qué lo impulsa? Porque como ser finito que es, como ser vivo, como ser viviente finito que es, reconoce que tiene una limitación. Y el impulso inmediato del ser es negar eso que lo niega, ¿no? El límite que me ponen a mí ya no me gusta como límite y como ser vivo que soy, voy a intentar superarlo. Esa superación, esa negación de mi negación, es una afirmación más allá de mí en el infinito. Ese infinito vuelve a mí, o sea, lo que está diciendo Hegel es, el sujeto es también autorrealización, ¿no? Ustedes pasan de la licenciatura a la maestría, al doctorado, y esa es una autorrealización, pero es al mismo tiempo un impulso vital, no es un deber moral. Esa es la gran diferencia, en Hegel es un impulso de vida el deber ser. En Kant es un horizonte moral. Muchas gracias, doctor. Doctor, tengo una pregunta. Debo confesarle que me ha gustado bastante su intervención. La suscribo en términos generales, pero hay una cuestión que me gustaría introducir, salvo su mejor opinión, desde luego. Me queda la sensación de que usted introducía una concepción externa de lo finito cuando habla de la religión en la filosofía de Hegel. Pues me parece que desde sus escritos tempranos, y me refiero precisamente a los escritos finales del periodo de Frankfurt, hay una especie de reivindicación de lo finito a partir de la lectura que Hegel hace del cristianismo y que se mantiene hasta su periodo maduro. ¿A qué me refiero? Me parece, por ejemplo, que con el principio de encarnación, Hegel comprende que hay una especie de reconciliación efectiva entre lo divino y lo humano. De ahí que el cristianismo y sobre todo su forma filosóficamente comprendida, al menos así como lo presenta en la enciclopedia, no niegue la finitud, sino que la transfigure. Vamos, es verdad que Hegel va a criticar al cristianismo que conserva cierto rasgo de exterioridad en la medida en que para ella la fe ocupa un lugar crucial dentro de la experiencia. Sin embargo, me parece encuentra en ella también el germen, ¿no? O los motivos categoriales para reivindicarla conceptualmente. No sé qué le parezca, doctor. Y cuando yo me refería a la religión, no me refería a la concepción de religión de Hegel, ¿no? Sino a la concepción que se forma la conciencia común, ¿no? Lo que está diciendo Hegel es, para la conciencia común, lo infinito está siempre más allá, ¿no es verdad? Por esa no relación entre lo finito y lo infinito, lo único que le queda es la fe. Es verdad que la fe, en cierto modo, anuncia la trascendencia, pero solo la anuncia, ¿no? El problema, dice Hegel, es justamente modificar esa concepción de religión, que yo concuerdo contigo, Hegel tiene desde muy joven. Hegel desde muy joven justamente tiene el problema fundamental de cómo conciliar en la religión el tránsito de lo finito con lo infinito, ¿no? Coincido enteramente contigo. Lo que yo quería decir no es la posición de Hegel en la religión, sino la posición usual de la conciencia común a la que Hegel combate. Ah, gracias, Estoy, doctor. estoy Muchas de gracias. acuerdo contigo. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Primero que nada, la verdad es que me parece muy interesante su ponencia que nos acaba de otorgar y algo que me llama mucho la atención dentro del trabajo que estoy haciendo de la ética es justamente esta parte del deber ser y de la finitud. Si dentro de las determinaciones de la ética, estas determinaciones tienen que ver con esa finitud. Es decir, la ética como tal tiene la determinación de la finitud, así precisamente, ¿sí? Y si sabemos que el deber ser deviene, no podemos hablar del deber ser sin la libertad, sin el principio de la libertad o la categoría de libertad. Entonces, también esta libertad deviene de esta categoría de finitud. La Sí, primera doctor. parte depende de lo que entiendas por ética, ¿no? Si por ética entiendes que hay, por un lado, un horizonte normativo separado del ser moral, pues entonces la ética sería una serie de determinaciones que le son impuestas al sujeto desde fuera y en las cuales simplemente ajustas su manera de vivir, ¿es verdad? Obviamente esa no es la concepción de ética de Hegel, en la que, por el contrario, de lo que se trata es justamente de interiorizar la infinitud de las normas para constituir su propia identidad como sujeto moral, ¿no? Toda la ética de Hegel, la eticidad de Hegel, no es otra cosa que la búsqueda del sujeto moral
por identificarse con la infinitud de las normas que le son dadas por la cultura, por la historia, por la libertad, ¿no es cierto? Es decir, para Hegel, en la ética se reproduciría en ciertas éticas la separación y en su ética la unidad entre lo finito y lo infinito. Cuando tú ves la ley moral como algo externo a ti, pues entonces estás separando lo finito de lo infinito. Cuando tú ves la ley moral como aquello que te constituye, entonces unificas lo finito con lo infinito de la ley, porque la ley te fue dada por movimiento universal, por un movimiento eterno. Y lo siguiente, sí, desde luego, ¿no? Para Hegel, la libertad no consiste en obedecer al infinito, en someterse a lo infinito, sino por el contrario, en vivir lo infinito, ¿no? Volviendo un poco a la pregunta que hacía Erika hace un momento, Hegel dice en alguna parte, a Dios no le gustan las cabezas limitadas, ¿no? No le gusta, no le gusta la humildad, ¿no? El que solo se inclina frente a lo infinito. A Dios le gustan aquellos espíritus que quieren conocerlo. A Dios le gustan los espíritus que saben de Él, no aquellos que simplemente se van hincados a la villa cada 12 de diciembre, porque eso para Él es su misión. La verdadera libertad consiste justamente en comprender a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo en cierto modo aquí? Comprender a Dios es comprender el movimiento infinito en que estamos metidos, ¿no? En ese sentido, esa es la libertad, ¿no? Y por el contrario, Hegel diría, en la ética a lo Kant, por ejemplo, pues la libertad es meramente formal, porque toda la libertad consiste en que obedezcas a una ley que positivamente te fue dada por fuera, de la que tú ni participaste ni dependes, ¿no? Yo creo que sí, la libertad está obviamente puesta en juego aquí, ¿no? A mí me gustaría preguntarle, doctor, porque si bien es cierto que en este momento en el que nos encontramos en la lógica todavía es la doctrina del ser, y evidentemente todavía falta un camino largo en la doctrina de la esencia, lo cierto es que esto nos tiene que llevar a la doctrina del concepto, porque si comprendo bien, el objetivo de Hegel es dar el concepto del concepto. O sea, el llegar a un punto en donde todo este movimiento que hemos venido haciendo se muestre como proviendo de una sola unidad, de un solo movimiento. Entonces, un poco lo que le quería preguntar, porque me doy cuenta que los ejemplos que ofrece son efectivamente de carácter en el ser, de objetos concretos. Por ejemplo, ponía el caso de la frontera, que para la conciencia común pues daría la impresión de que es una existencia con independencia, ¿no? O sea, que está ahí separada ya sea por un río, ya sea por un muro, ya sea por un momento simbólico, pero con Hegel trata de ser más sutil en este momento, que era el ejemplo que usted daba. O sea, que es una frontera, pues justo tiene que ver con esta doble realidad que el ser humano interpreta y tiene sus ciertas modificaciones a partir de un otro, de un lado México y de otro Estados Unidos. Pero me gustaría verlo más justo en el terreno ya del pensamiento, porque cuando lo escuchaba me quedé pensando en que esto tiene una cercanía con esta problemática que plantea Foucault en torno a qué es un autor. ¿Qué es un autor? Porque nosotros podemos ver, por ejemplo, con Foucault, los libros físicos, o sea, traducciones que se han hecho de lo que él dijo en francés y tienen una limitación fija de la portada y la contraportada, en donde parecería que queda ahí finito lo que significa ser Foucault, y uno compra las obras completas y pues ya, o sea, ya tiene a Foucault completo y lo recorre con la vista, ya comprendió a Foucault de manera completa. Pero evidentemente la cosa es mucho más compleja y Foucault se percata de eso. Me parece que Hegel, a partir de estas categorías y a partir del proyecto general de la lógica, podría ofrecer una respuesta a Foucault en torno a qué significa delimitar a un autor o qué significa abordar una lectura, en el sentido principal de que Foucault en ese aspecto a veces parece ofrecer una lectura muy abierta, que era alguna de las cosas que alguna vez le comentaba en la supresión del primer prefacio a Historia de la Locura. Foucault sostiene que no quiere que ser como un monarca en donde diga todo lo que comenten de mí va a ser una mera copia de mí mismo, y seguramente serán copias pálidas porque no repetirán con la misma exactitud lo que yo dije. Foucault justamente tiene la idea de que un discurso, al momento de reproducirse con otros discursos, pues entra en relaciones que lo cambian, que lo modifican y que no lo dejan estable a lo que él es, y que sin embargo son objetivamente atribuibles a él mismo.
pero en Foucault parece haber esta tensión constantemente abierta en el hecho de dar pie a una interpretación más abierta, a una serie de relaciones mucho más libres, que me parece que en Hegel se podría dar una respuesta a partir de lo que el concepto es. Por eso mi énfasis en esta pregunta, o sea, me parece que este momento que estamos trabajando tiene que reflejarse en el concepto, es decir, el concepto produce su otredad. Él como actividad tiene que producir un otro para justamente transformarse al mismo, ser constante movimiento, pero me gustaría ver cómo lo interpreta usted. Y a ver, la primera parte, Iván, por supuesto, el riesgo de poner ejemplos como yo lo hago, es abandonar el momento de la lógica en que nos encontramos para ayudar, ayudar quizá, por lo menos es lo que intento, ayudar al auditorio a no pasar por el reino únicamente de las sombras, ¿no es cierto? Es decir, reconozco, como tú señalas, la tendencia que tengo a ayudar al auditorio dándole ejemplos más concretos de lo que es la parte de la lógica en que nos encontramos, que es una parte muy inicial. Sin embargo, yo creo que, a diferencia de lo que piensan otros, que hay que esperar al final de la lógica para poder hablar de lo concreto, yo creo que en cada momento de la lógica, en cada uno de los momentos de la lógica, Hegel nos permite pensar una parte de lo real. Es decir, cuando Hegel pasa del ser al algo, del algo a la cosa, de la cosa a la existencia, de la existencia al fenómeno, lo que nos está diciendo es, todas estas formas son formas de ser. No hay que esperar al concepto para entender todo el proceso. En realidad, ya podemos entender todas esas formas de ser que están presentes en la lógica. Lo que quiero decir es, para mí, y un poco es lo que creo que sugerías al final, todos estos momentos están en el concepto, pero tienen su propia presencia también en la lectura que podemos hacer de lo real. Cuando hablamos de existencia, estamos hablando, dice Hegel, de una realidad. Claro que es una realidad insatisfactoria porque tiene una relación con el fundamento que no le permite al fundamento interiorizarse en la existencia, sino por el contrario, separarse. Pero me parece que hablar de existencia en Hegel es perfectamente posible siempre y cuando se entienda que es un momento dentro de la constitución definitiva del ser. Y luego, respecto a Foucault, yo tengo la misma impresión que tú. El problema de esas filosofías como la de Foucault es que reconoció lo infinito, incluso por la trayectoria que traía, reconoció lo infinito, pero a veces se niega a darle presencia real, ¿no? A veces se niega a reconocer que, si bien es cierto que el autor se puede perder en el mar de los discursos, también es verdad que hay un momento de constitución que nos permite decir, él es y no otro, ¿no es verdad? Cierto, no le podemos dar una identidad única, definitiva, y en eso tiene razón Foucault. O sea, no podemos decir que Dostoyevsky es el mismo en Siberia que al final de su vida. Y sin embargo, tenemos que pensar que ese sujeto en devenir es él, tiene una identidad cambiante, vacilante a veces, insegura otras veces, pero que sin embargo con Hegel creo, y aquí coincido contigo, sí podemos reconocerlo con la identidad que le concierne a él, identidad que por supuesto es cambiante, ¿no? Ahí es donde creo, y creo coincidir contigo, en que a Foucault, como a muchas filosofías de la época, sobre todo en Francia, se les escapa la identidad para subrayar la diferencia. Pero Hegel diría, no, hay la identidad, hay la diferencia, pero hay la identidad. No puede uno simplemente deslizarse y decir, pues el sujeto se pierde en la inmensidad de los discursos, ¿no es cierto? No, también hay una vuelta cambiante, ciertamente, pero real. Sí, sí. De hecho, justamente me parece que a partir ya del concepto se va a alcanzar la determinación de medida en qué momento podemos decir qué oraciones y qué enunciados ya dejaron de ser Foucaultianos. O sea, en qué momento alguien se puede atribuir el título sin legitimidad y decir mi discurso es Foucaultiano, pero ya en la estructura objetiva, cuando lo revisa, pues ya es una cosa completamente aparte, porque me parece que el concepto se vuelve ese cinturón móvil, obviamente, como dice, a veces un poco en los trazos se puede perder, pero es lo que permite mantener una objetividad fuerte para poder manejar la identidad y decir, este discurso es Foucaultiano, este discurso es hegeliano, hay puntos en contacto en común. Por eso me parece que es muy importante este punto,
visto desde ya la perspectiva del concepto. Coincido contigo enteramente, John. Gracias, doctor. Agradezco enormemente la participación del doctor Sergio Pérez Cortés por su exposición tan clara, me parece. Espero que el público piense lo mismo. También agradezco a los integrantes que nos acompañan del Seminario de Estudios Hegelianos de UAM Iztapalapa, así como el público que va siguiendo nuestras conferencias. Y sin más por el momento, nos vemos hasta la próxima conferencia dentro de 15 días. Si tienen dudas, ya saben que lo pueden dejar en los comentarios y ya veremos la forma en que podamos responderles. Bien, hasta aquí los dejo y que estén bien. Bye.